Hermanos, qué bonitas alabanzas, ¿verdad? Wow. Gracias. Gracias, Señor. Hermanos, ¿cuántos de nosotros cuando estamos orando le damos gracias a Dios? Yo últimamente, pues no últimamente, pero ya tengo tiempo, y esa es mi oración siempre de gratitud, porque uno siempre se recuerda de dónde el Señor lo sacó, a través de cómo el Señor lo va llevando y cómo uno va pues luchando, ¿no? Con la carne de uno, con las cosas de este mundo y con las cosas de Dios, que lo que Él tiene para nosotros. Y si vivimos de una manera de gratitud y de simplemente de ser agradecidos de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, yo creo que nuestra oración cambiaría y no estuviéramos tanto, Señor, dame, 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 o Señor, mío, 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 Señor, y una serie de cosas, ¿no? Pero bueno, tal vez ese nomás soy yo. Bueno, hermanos, vamos a continuar. Gracias por estar en oración. Nos cayó una gripe fuerte ahí a la familia y pues ahí estuvimos todos, nos fuimos a trabajar en tipo en cuarentena. Nos dijeron que eran 5 días nada más, pero pues todos decidimos hacerlo más tiempo, 2 semanas, y pues bueno, todo salió bien, gracias a Dios, y uno se siente bien, pero yo le decía a Yolanda, me siento culpable de sentarme y ver televisión. ¿Qué más hace uno? No puedes ir a trabajar y o ver esto, ver aquello, y luego te duermes, comes, te duermes, te levantas, comes, sales, caminas, te levantas, y lo mismo es horrible. Pero bueno, ya pasamos todo. Entonces vamos a orar y vamos a continuar. Y saben, hermanos, siempre que como que dejamos el tiempo y regresamos otra vez al estudio, a mí me cuesta mucho trabajo regresar y decir qué es lo que vimos, y se me hace así como que wow, no sé qué decir, qué fue lo que estuvimos viendo, pero bueno, de todas maneras voy a tratar de brincar muchas cositas, porque el estudio de hoy vamos a estar leyendo muchos versículos. Amén. Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias y te damos toda la gloria, porque eres bueno con nosotros, Señor, y somos agradecidos con lo que tú estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros, Señor. En este momento venimos y solamente te pedimos, Señor, que nos vacíes totalmente, que podamos escuchar tu linda voz esta mañana. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el libro de Apocalipsis, hermanos, está dividido en 3 partes: el pasado, el presente y el futuro. Ahorita estamos en el futuro. El futuro es del capítulo 2 al 22 hasta que se termina. Entonces, ya después del capítulo 4, hermanos, la iglesia ya no es mencionada aquí en este libro de Apocalipsis. Lo que cronológicamente vemos que la iglesia ya no va a estar aquí. La iglesia se va antes de la tribulación. La iglesia, el Señor viene, nos lleva a todo creyente, y se va a quedar aquí pues los que no creyeron, ¿no? Y a pesar de que tal vez creyeron, pero se alejaron y estuvieron caminando de una manera pecaminosa, ellos se van a quedar aquí. Entonces, del capítulo 4 al 18 vemos un cuadro de las cosas futuras que van a venir. Por eso comienza de aquí en adelante. ¿De dónde? Pues de aquí, desde el tiempo de la iglesia hasta nos lleva como pueblo. Entonces, ya la iglesia ya no tiene ningún propósito de estar aquí en la tierra. Ya se predicó, ya se compartió con todas las personas que no creían. La iglesia, como nosotros, el pueblo de Cristo, hizo lo que pudo, pero hasta ese momento ya la gente estuvo tan fuerte de corazón, tan fuerte, que simplemente el Señor viene por su pueblo. Entonces, del capítulo 6 al 19 vemos la tribulación. La iglesia, una vez más, ya no se menciona. En los capítulos del 6 al 7 vemos el juicio de los 7 sellos. Capítulos 8 al 11 vemos el juicio de las 7 trompetas. Hoy vamos a estar viendo el juicio de la 7ª trompeta. Pero recuerden que la 7ª trompeta y las copas de alguna manera están interconectadas. Lo que quiere decir es que la 7ª trompeta son las copas, básicamente. Es lo que vamos a ver ahora.
Y, y después, ya los últimos capítulos del 17 al 18, vemos el juicio de las Babilonias, la religiosa y la política, y serán tiempos muy difíciles, donde la ira de Dios viene y simplemente se viene y se revela en contra de toda la humanidad, por una vez más porque no creyeron. Después, en el capítulo 19, la iglesia vuelve a ser mencionada, y ya se menciona como la esposa de Cristo, del Cordero. Versículo 19, vemos la gran cena de las bodas del Cordero. Ahí a mediados del versículo 20 vemos el triunfal, y simplemente ya este es el final de los finales. Vemos la entrada del milenio, y vemos en el versículo 20 y 22, vemos los 1000 años, el nuevo cielo y la nueva tierra. Y hoy vamos a estar viendo eso, porque de alguna manera el Señor, como que antes de que se revele toda la gran tribulación, en esta última trompeta, ahí vamos a ver, ¿no? Hay diferentes ayes. Un ay es cuando el Señor permite, y simplemente son momentos de mucho terror, de mucho dolor, pero en este ay de la séptima trompeta, en realidad lo que vamos a ver va a ser como quien dice, escenas de lo que está por venir, y vamos a estar viendo la entrada del milenio y el nuevo cielo y la nueva tierra. Recuerden, es nada más como unas escenas que vamos a estar viendo, pero de ahí en adelante ya se derrama toda la ira de Dios. Entonces, repasar lo que vimos las semanas pasadas. En Apocalipsis 10, del versículo de 1 al 11, fue dividido en dos partes, y vimos el pequeño libro. Recuerden que estamos en la serie de el anuncio triunfal sobre la maldad. O sea, que estamos viendo cómo es que Dios gana, cómo es que Dios es el todopoderoso, el que está sentado en el trono, el que va a reinar por los siglos y los siglos. Pero aquí lo estamos viendo de una manera, pues ya es como snippets, pedacitos de lo que vamos a ver en los capítulos 21 y 22, de lo que vamos a estar viendo hoy. Después estuvimos viendo la gran destrucción de Jerusalén en el capítulo 11, versículo 1 y 2. Después vimos los dos testigos, hermanos. ¿Recuerdan cómo fue que Israel regresa a los caminos del Señor? Y después vimos la gran destrucción de Jerusalén, la gran destrucción donde vemos que viene el juicio a Israel, la destrucción una vez más de Jerusalén. Entonces vamos a ir con detalle, ya como introducción, ver el último estudio que estudiamos antes de parar, y que Josito vino y nos bendijo con esos estudios. Amén. Bueno, como introducción, una vez más, este es un panorama general de las cosas que vendrán. Y es el último estudio que vamos a estar viendo, porque recuerden que estaba dividido en 4. Entonces hace 2 semanas, vimos la parte 3, que son una serie de 4 partes. Hoy vamos a ver la 4ª parte. Entonces, el último estudio vimos los dos testigos, y vimos cómo Israel regresa a Dios. Los testigos vimos que son enviados por Dios, y era en un tiempo determinado, que el Señor sabía exactamente cuándo iban a venir. Son enviados como profetas, y Dios va a satisfacer todas las necesidades. Después, en el versículo 5 y 6 del capítulo 11, vemos a estos dos testigos que van a tener gran poder, como lo tuvo Elías y como lo tuvo Moisés. Y hay diferentes ideas quién puede ser, pero yo creo que la mayoría creen que es Elías y va a ser Moisés. Después, en el versículo 7 al 11, vamos a ver que van a ser perseguidos y martirizados por la bestia. Son asesinados por la bestia, que viene siendo el mismo anticristo, que va a salir del abismo, como lo vimos en el versículo 7, y después vemos que sus cadáveres se convierten en un espectáculo del mundo. Quiere decir que todo el mundo está viendo exactamente que estos que venían a hacer prodigios y hacían milagros y todo lo que, con todo ese poder que tenían, la gente los va a ver, pero también va a ver que los que van a morir y que van a estar ahí, y nadie va a ir para poder levantarlos. Simplemente ahí se van a quedar. Sus cadáveres son un espectáculo de todo el mundo. Y después vemos que serán resucitados
por el aliento de Dios. Imagínense ver ahí los cadáveres, a lo mejor va a haber un streaming live que lo van a estar viendo, a ver quién va a levantarlos o ver qué pasa, y la gente diciéndose, no los han levantado, ¿por qué nadie viene y los levanta? ¿O por qué no los sepultan? O una serie de cosas. Entonces en ese momento se van a poner de pie y va a haber gran temor todas las personas que están viendo, y son subidos al cielo por la orden de Dios, y toda la gente los va a estar viendo. Ese va a ser un gran espectáculo. Después van a ser reivindicados, versículo 13, por el juicio de Dios. Dice que hubo un gran terremoto y los que quedan van a glorificar a Dios, hasta ese punto van a llegar. Entonces, hermanos, el fin de los tiempos será un periodo de horror, tragedia, tribulación, como nunca más se ha visto en la historia de la humanidad, ni en los tiempos de Job, ni en los tiempos de que podemos ver en la Biblia cómo la ira del Señor viene y se desata en toda la humanidad. Va a ser lo peor, nunca se ha visto. Después hemos estado estudiando también que Juan ha experimentado todo esto, lo que estamos viendo, y hoy vamos a ver estas escenas de horrores, por decirlo de esa manera. Y básicamente, hermanos, esto es para que la humanidad, para nosotros, para que todos los que lean este libro, primero que sean bendecidos, y también que se den cuenta de lo que viene, el futuro, y que en realidad va a suceder. Entonces aquí, una vez más, Jesucristo le da al apóstol Juan una escena de esperanza y de la gloria venidera. Yo creo que eso es como para decirle, mira, hay esperanza, esto es lo que va a ocurrir en los 1000 años. Pero después, ya después que da esta escena, ya comienza toda la destrucción como nunca se ha visto, del capítulo 12 en adelante hasta el capítulo 20 y 22. El punto es que nada más es un pasaje que vamos a estar viendo, y Juan una vez más es elevado a la presencia del Señor, y Dios le da un panorama general de lo que está por venir, y Juan ve la gloria y el horror a la vez. Entonces, hermanos, todos vamos a leer Apocalipsis capítulo 11, versículo del 14 al 19. ¿Y saben qué? ¿Cuántos de ustedes han usado la aplicación y como que no funciona? En Apple, nada más. En Apple, y también en el otro también, ¿cómo se llama? En los Androids también. Porque cambiaron nuestra plataforma, y cuando la cambiaron, pues hay que otra vez, ¿cómo se dice? Submit, hay que otra vez mandar todos los links, los contactos, quiénes somos, qué hacemos, para que Apple lo pueda poner. Estamos tratando que lo pongan ya en la aplicación. Se busca bendición y ya aparece ahí en la aplicación, pero es un proceso de cosas que tenemos que hacer, y lo están haciendo por nosotros, la gente que nos está hosting. Y me dijeron que yo lo vi la semana pasada, no sé si ya había tiempo con eso, pero lo van a estar, o sea, están trabajando en eso. Yo chequeé hoy en la mañana y todavía no se podía ver. Entonces la manera que pueden ver el estudio es a través de la website, bendición.org, se van ahí al boletín y ahí lo pueden ver. Pero bueno, vamos a leer, hermanos, Apocalipsis, capítulo 11, versículo 14 al 19. Y dice, el segundo ay pasó. Recuerden qué son los ayes, ¿no? Es donde viene horror, o sea, viene dolor, para decirlo de esa manera. Imagínense cuando se pican o se lastiman, dice, ay, 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 ay. Eso se está refiriendo, los ayes. Dice, el segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. Versículo 15. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Versículo 16. Y los 24 ancianos que estaban, recuerden, ya ahora está Juan, otra vez ha sido subido al cielo y otra vez está viendo exactamente todo lo que está sucediendo ahorita. Y dice que los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, dice que se postraron sobre sus rostros. Una vez más, esta escena ya la habíamos visto. Y dice que adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y aquí el versículo 18 es algo que siempre me ha llamado la atención,
y nos vamos a dar cuenta porque fíjense lo que dice. Después que todo esto está ocurriendo, dice que se airaron las naciones, o sea, se enojaron las naciones. Y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el versículo 19 dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto, y grande granizo. Entonces aquí, hermanos, estamos viendo una vez más, es como un pedacito, un corto de diferentes escenas que van a estar ocurriendo una vez más al final, en el milenio. Y entonces vamos a ver el versículo 4. Dice que la séptima trompeta es el tercer ay. Entonces aquí versículo 14 dice, el segundo ay pasó y he aquí, el tercer ay viene pronto. Una vez más, ay, eso es lo que significa, fíjense, ay significa un periodo de un dolor extremo, angustia, sufrimiento, aflicción y dolor. Y recuerde que solamente hay 3 ayes. El primer ay dice que serán seres demoníacos, que eso ya lo estudiamos, seres demoníacos, recuerdan las langostas, que van a arrastrar con toda la tierra y van a atormentar a todas las personas. Y eso lo vimos en Apocalipsis 8 y 9. Después, el segundo ay serán seres demoníacos también, tipo de caballos militares, y van a barrer con toda la tierra y van a matar a 1/3 de la población impía y la gente mala. Recuerden que estuvimos hablando de la gente mala, que simplemente es gente mala, es gente que nunca va a cambiar, es mala, y eso lo vimos en el capítulo 9, versículos del 12 al 21. Y el tercer ay, y este es lo que vamos a estar viendo, el tercer ay es la séptima trompeta, hermanos. Es la séptima trompeta y son los juicios que es lo que hace que se toque esta trompeta. O sea que esta trompeta se toca, pero son juicios y aquí en esta trompeta no va a haber un ay. Fíjense por qué. Porque los juicios de la séptima trompeta son en realidad los 7 juicios de las copas. Lo que vamos a ver son juicios de copas. Entonces estos juicios van a ser, una vez más, van a ser de lo peor que se ha visto en toda la humanidad. Recuerden, van a ser 7, y de cualquier otra, por decirlo, otra cosa que hayamos podido vivir de alguna manera, o algo que haya caído en la tierra. De lo peor, este es el peor de los peores. O sea que estos juicios de las 7 copas van a traer el final de finales, el final de la historia de la humanidad, y es el fin de los tiempos como se conoce, y ese es en realidad el fin de los tiempos, no haber nada más. Por eso estas copas son parte de la última trompeta, por eso no hay por decirlo, un juicio o un ay de nosotros. Entonces, una vez más, esto es bien interesante porque este pasaje, hermanos, que estamos leyendo ahorita y estudiando, nos va a dar como un brinco. De aquí vamos a brincar 10 capítulos ya al final del libro, y vamos a estar ahí viendo, Dios nos va a mostrar qué es lo que va a pasar en esos últimos capítulos. Entonces, básicamente, hermanos, como introducción, el Señor aquí lo que está haciendo es que quiere que nosotros y Juan veamos el final de la escena, el final de la historia de la humanidad, el final de todo el libro. ¿Y saben por qué? Porque después lo que viene de la siguiente semana, viene algo que lo vamos a estar leyendo, y como que va a ser una película de ciencia ficción, como que una película que alguien se sentó y se puso a escribir y a crear esta historia, pero en realidad eso es lo que va a pasar y es lo que vamos a estar viendo. Van a ser monstruos que uno va a decir, wow, este es un monstruo como las películas esas de ciencia ficción, pero básicamente es para preparar nuestros corazones, hermanos, y que nos demos cuenta que hay esperanza y que veamos el triunfo de Dios sobre la maldad. No sé, ustedes muchas veces tal vez han pensado, ¿y por qué Dios, si Dios es tan poderoso? ¿Por qué no ya para todo esto, todo lo que está sufriendo y todo esto? Hermanos, Dios tiene su plan, tiene su tiempo perfecto, y Dios sabe exactamente cuándo va a permitir y cuando no permite, y cuando para lo que debe de parar. Entonces, siempre, hermanos, que estamos pasando por alguna situación personal, que veamos en el mundo que lo que está pasando,
siempre recordemos que Dios sigue estando en control. A pesar de lo que esté pasando, Dios sigue estando en control. Eso nos debe dar esperanza, nos debe dar aliento, nos debemos de fortalecer, porque Dios está con nosotros y nosotros estamos con Dios. Y es el momento donde podemos descansar y decir, hey, todo se ve horrible en la televisión, todo esto lo que está pasando, pero nuestro único deseo en este momento es que el Señor venga por nosotros. Simplemente que venga por nosotros y que nos lleve, amén, gloria a Dios, y que nos lleve, y porque recuerden una vez más, la iglesia no va a estar aquí con todo esto que vamos a estar leyendo. Ya la iglesia se fue, aquí se van a quedar los que caminaron en pecado, los que tuvieron oportunidad de arrepentirse y no se arrepintieron. Tal vez se arrepintieron, pero recuerden que el arrepentimiento es un proceso. Uno recibe al Señor en su corazón y después lo que sucede ya es un tipo de transformación, que la palabra a uno lo va lavando, la palabra a uno le va cambiando la manera de pensar, la palabra lo va fortaleciendo, lo va haciendo crecer en el conocimiento de Jesucristo. Y ahí es donde ya después totalmente Dios es el que ya controla nuestras vidas a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces las cosas que antes me gustaba hacer ahora ya no me llaman la atención, porque en un punto de ese proceso el Señor simplemente hey, me mostró a través de su palabra y ya no me apetecen, ya no se me antoja hacer las cosas pecaminosas que hacíamos antes. Y a veces uno dice, wow, yo no puedo eso, nunca voy a poder. Bueno, es que no le hemos entregado eso al Señor. Yo cuando tomaba, yo seguía ahí, yo iba a la iglesia, ya tenía como unos 2 meses, iba a la iglesia diario, o sea, no diario, pero pues sí diario, domingo, miércoles, jueves, viernes y sábado. Entonces yo ya iba, pero de vez en cuando pues ahí con la familia me echaba una cerveza, al no ser hasta que una persona, la hermana Yolanda, me ve que tengo una cerveza en la mano y estoy así, y pues yo ahí cotorreando con todos como siempre, y me dice, José, ¿qué no sabes que eres un hijo de Dios? Ya no debes de estar tomando. Pero a mí el pastor en la iglesia, los hermanos, nadie me dijo, deja de tomar. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque Dios, a través del Espíritu Santo, es el que da la convicción. Porque la convicción, yo le puedo decir, hermanos, no hagan esto. Yo no soy Dios, yo no soy el Espíritu Santo. El Señor los conoce a ustedes. El Señor sabe ustedes quiénes son. Allá de ustedes si saben que no lo deben de estar haciendo y lo están haciendo. Y Dios sí, Dios puede usar a la esposa, sí, Dios puede usar a los hijos, sí, Dios puede usar a un hermano para hablarnos y decir, hey, deja de estar haciendo eso. Eso está mal. Eso está mal. Pero es ya siendo la persona que nos ama, que es una persona de Dios, que Dios usa para decirnos, hey, stop. Si no leemos la Biblia, si no tenemos comunión con Dios, ¿cómo Dios nos va a hablar? Pues Dios va a usar a personas amorosas, entregadas al Señor para hablarnos a través de eso. Pues esta persona amorosa, hermana de Yolanda, me dijo eso y yo me quedé y dije, y ahí tenía como 3, 4 cervezas que me las abrían y me hacían, y me decían, no, mira, ya se te, lo clásico, ya se te calentó, esa está frita, mira, y yo, ok, pues ahí, y no los tomaba, ahí tenía 3 o 4. Ese fue el momento que recuerdo que de ahí fue y dije, ya, aquí se terminó, y de ahí fue donde dejé de tomar. Les digo a todos, hermanos, porque el caminar no es fácil. Mucha gente se va a quedar aquí. La iglesia se va a ir los que están en el Señor, no los que conocen del Señor. Una diferencia grandísima. Entonces tenemos que siempre, hermanos, recordar que tenemos que estar conectados con el Señor a través del Espíritu Santo. Tenemos que vivir de una manera que le agrade al Señor. Y créanme que uno se da cuenta cuando uno se ha salido o se está desviando, porque el Espíritu Santo a uno le trae una convicción y uno dice, wow, me siento weird, me siento algo que está pasando y no debo estar haciendo. Bueno, es el Espíritu Santo con esa voz que viene así sutil, así suavecita y nos dice. El punto es, hermanos, que aquí Dios quiere preparar nuestros corazones, darnos esperanza y que veamos el triunfo de Dios sobre la maldad. Básicamente, entonces aquí se va a establecer el reino y su reinado para siempre. Entonces aquí vamos a ver 5 escenas, hermanos, de lo que va a venir en el futuro. Escena número 1 es que el mundo se va a convertir al reino de Dios. Recuerden, aquí brincamos.
Y aquí brincamos al futuro. Entonces aquí vemos el versículo 15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. O sea, esta es la primera escena que estamos viendo. Dice que hubo grandes voces, ¿en dónde? En el cielo. Y estas voces están diciendo, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos. Aquí los reinos del mundo se van a convertir a Cristo. Recuerden, estamos ya pasamos, nos brincamos todos esos capítulos y ahora estamos en el final de Apocalipsis. Después, los reinos del mundo dice que han venido. Aquí la palabra han venido, la palabra que dice han venido en el original, es en el tiempo pasado, también en español dice han venido, ¿no? Pero eso de han venido se está refiriendo a que se han convertido. Eso es algo grande, hermanos. Quiere decir que los reinos se convirtieron. ¿Cuándo? Pues yo creo que a través, tal vez de todo ese proceso de todo lo que va a suceder. No sé, pero es algo interesante. Estos se han convertido a ser de nuestro Señor Jesucristo. Entonces los reinos del mundo simplemente se terminaron. Todas las personas en la tierra viven en paz y todos trabajan como ciudadanos celestiales del reino de Dios. Y fíjense lo que dice Apocalipsis capítulo 12 versículo 10. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nosotros. El acusador es el mismo Satanás. El mismo Satanás dice que ha sido lanzado fuera de nuestros hermanos y a los que acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Quiere decir que ahí está el acusador. Ahora, fíjense los gobiernos de hoy. Los gobiernos de hoy que tenemos aquí tienen leyes terrenales. No glorifican, ahí sí una lista, no glorifican a Dios. Han trabajado, no hay trabajo para todas las personas, solamente para cierta gente con ciertas capacidades. Y claro, porque el mundo va cambiando. En las economías, muchos países tienen mucho dinero, o sea, son ricos, y otros no tienen nada. Le dicen el G7, ¿no? El G7, hay ciertos países que son ricos, que controlan toda la economía. Otros no. Algunos gobiernos esclavizan a sus ciudadanos, como vemos en China, lugares comunistas. Otros países no. Algunos proveen servicios para desarrollo para la gente, otros no. En general, todos los gobiernos, hermanos, no glorifican a Dios. Tal vez hay unas personas creyentes entre los gobiernos que tratan de hacer el bien, pero la oposición es tan grande que simplemente no pueden ellos solos. Y bueno, entonces no glorifican a Dios. Y aunque glorifiquen a Dios, hermanos, el problema es que estamos todavía en un mundo caído y siempre hay pecado y uno es imperfecto. Hasta que no Dios nos dé el cuerpo glorificado, es que vamos a ser ya perfectos sin pecado y sin mancha. Pero mientras estemos aquí, mientras que el Señor no venga por nosotros, somos imperfectos. Por eso Billy Graham siempre decía que él tenía 3 cosas que se cuidaba. Era de las mujeres, de no estar solos con las mujeres, del dinero y del poder, sentirse que era la gran cosa. Entonces es algo que siempre el ser humano lucha. Cualquier persona lucha con esas 3 cosas, que son cosas carnales. Entonces esos gobiernos nunca van a poder ser lo bueno suficiente en un mundo caído, que está lleno de corrupción, maldad y sobre todo muerte. En Apocalipsis 9:16 dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas. Y dice, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Recuerden que ya aquí los reinos del mundo se habían convertido. Dice que han venido a ser de nuestro Señor Jesús. Entonces ahora ya se oían estas voces. En el capítulo 19 dice, de una vez más dice, y oí como una voz
y una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Ahora, todo esto, hermanos, terminará. Todo esto lo perfecto, por decirlo, que todos los reinos se entregaron al Señor. Pero todo eso se va a terminar. Pero durante el milenio, esto será un periodo de 1000 años y Jesucristo regresa a la tierra y sobre todas las naciones. Fíjense lo que dice el versículo, capítulo 20, versículo 4 al 6. Dice, y vi tronos que se sentaron sobre ellos y los recibieron facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Recuerden, estamos aquí ya en el futuro, de lo que va a venir en el capítulo 20. Y dice una vez más, dice que vio a los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Yo creo que esos son los que salen de la tribulación, que son decapitados para el fin de que se salven. No van a negar a Jesucristo. Recuerden, ahí ya la iglesia está arriba, pero se van a quedar y va a venir todo tan horrible que se van a recapacitar todavía. Dios les da otra oportunidad y van a ser decapitados, pero Juan lo está viendo y está escribiendo aquí. Y dice que vio a esos decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, versículo 5. Pero otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran los 1000 años, hasta la primera resurrección. Bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Recuerden, ya que estamos viendo el milenio, el reinado del milenio. Daniel lo pone de esta manera, capítulo 7, versículo 13. Dice, y miraba yo la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía como un hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino. Está hablando de Jesucristo. Le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvan. Recuerden, ahí uno va a estar trabajando por quien dice al Rey Celestial, al reino celestial. ¿Qué vamos a estar haciendo? Pues a lo mejor nada, pero aquí se dice que vamos a estar trabajando, vamos a estar haciendo algo, ¿no? La gloria del reino para que todos los pueblos y las naciones y lenguas le sirvieran. O sea, de alguna manera vamos a estarle sirviendo. Y su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. O sea, no se va a destruir y nunca va a pasar. Recuerden, esa es la primera escena que estamos viendo. La segunda escena es que el Señor Todopoderoso es aclamado. Primero es aclamado por los ancianos, versículo 16. Dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Y recuerden que ya hemos estado viendo qué quiere decir postrarse ante el Señor. Simplemente es hincarnos y poner la cara así casi en el piso y estar así simplemente y estar en completa sumisión ante el Señor. Entonces dice que se postraron así sobre sus rostros y adoraron a Dios. Y aquí, hermanos, al ver cómo el ángel le está dando esta visión del futuro a Juan, y aquí básicamente le está mostrando la victoria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hacen los 24 ancianos? Dice que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, pero al oír esto, yo creo que ellos se levantaron y todos se postraron, así tal vez ahí en el piso, en las nubes, no sé dónde, sobre el mar de cristal, no sé dónde, pero de alguna manera lo están adorando, lo están alabando. Simplemente estos ancianos, ya vimos quiénes son los ancianos, lo que se cree que son los ancianos. El punto es que estos mismos ancianos aquí, ya al final de los tiempos, en los 1000 años, ahí se van a estar postrados. Se postran. Imagínense cuando
los grandes sabios, los reyes vinieron y se postraron delante del recién nacido. ¿Quién era? De Jesús. ¿Recuerdan que lo estuvieron buscando por la profecía? Y también se postraron. Y aquí se me hizo un versículo interesante y lo puse, ¿no? Aquí, en la tierra, cuando vino Jesucristo, como hombre humano, como un bebé, vienen y se postraron también. Allá ya se están postrando ante Jesucristo, el vencedor, el que reina por los siglos de los siglos, y otra vez vienen y se postran estos seres ancianos. Fíjense lo que dice en Lucas capítulo 1, versículo 31. Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás luz a un hijo, y le llamarás por su nombre Jesús. Este será grande, fíjense, este será grande. Recuerden, pues va a estar ahí y todos los 24 ancianos se van a postrar. Así de grande va a ser y nos va a dar salvación a todos nosotros. Y amén, gloria a Dios. Dice que será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor de Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Imagínense. O sea, Dios, Jesús es eterno. Es Dios en forma de hijo. Entonces, se me hizo interesante este versículo. Después en Timoteo, capítulo 1, versículo 17, dice, por tanto, al Rey de los siglos inmortal, una vez más, el Rey de los siglos inmortal. Ahorita en la mañana estábamos hablando de la película, ¿no? De los inmortales, y estábamos hablando que en algún tiempo durante la tribulación va a haber seres que van a tener superpoderes, como superpowers, por decirlo de esa manera, como los superhéroes. Y básicamente eso es una opinión personal, y yo creo que lo que van a ser demonios caídos. Van a ser demonios caídos que van a venir y tratar de ayudar tal vez a la gente pecaminosa, gente que se quedó aquí, gente que en realidad pues no glorifican a Dios. Van a estar glorificando a estos seres demoníacos con poderes, como podemos ver a Superman, a todos estos seres de las películas que estamos viendo. No sé, eso es algo personal, pero a mí es increíble, ¿no? Una vez más, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 7 dice, por tanto, al Rey de los siglos, hablando de Jesús, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí Pablo a Timoteo le estaba escribiendo y le estaba simplemente describiendo a quién estamos sirviendo, a Jesucristo. Continuando con esta escena, que es la escena número 2, donde Dios es aclamado, después es aclamado como el Dios eterno, para tomar la autoridad suprema. Versículo 17 dice, y te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Recuerden, ellos ya están en el milenio, están viendo que Jesús venció, están postrados ahí y están diciendo, Señor, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Porque parecería, hermanos, que ahorita Dios perdió la batalla, ¿no? O está perdiendo, y como que la maldad en este mundo está ganando. La gente podría decir, bueno, hay más maldad que cosas buenas están pasando. O tal vez podrían decir, hay gente más mala en este mundo que gente buena. Y siempre es un debate ahí, ¿no? Ahora, recuerden que hay gente decente, gente buena, como lo estudiamos anteriormente, gente buena, pero es gente buena que no conoce a Jesucristo. Gente buena que sigue pecando, que sigue haciendo cosas que la Biblia dice que hay que no hacerlas. ¿Por qué? Porque no le agradamos a Dios. Hay personas que son religiosas, hay personas que creen que están bien, tienen una relación con el Señor, pero la Biblia dice que todo aquel que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Pero ahí el creer nos lleva a una serie de situaciones donde no más es creer. Hasta el diablo cree en Jesús. ¿Y qué pasa? Que el diablo, cuando él cree, tiembla, o sea, le da temor. Pero el punto es entregarse totalmente, aceptar que somos pecadores, aceptar que necesitamos a un Salvador, aceptar que hemos caminado alejados de Dios
y pedirle ayuda, que venga y cambie nuestras vidas, y creer que Él murió por nuestros pecados y que Él resucitó y está sentado a la derecha de Dios Padre, y que a través de esas resurrecciones que nosotros podemos también tener vida eterna. Amén. Porque Él venció la muerte, venció el pecado, y eso es lo que nos hace pues ser también eternos. No vamos a morir, nuestra alma no va a morir, el cuerpo se va a quedar ahí, pero nosotros vamos a continuar, lo que es la esencia de nuestra alma. Fíjense amén, gloria a Dios. Fíjense lo que dice Apocalipsis capítulo 5, perdón, Apocalipsis 15. Recuerden que ya estamos aquí. Dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, y el Rey de los santos. Los salmos aquí se muestran. Y ¿saben qué, hermanos? Cuando uno es agradecido y le canta al Señor, y uno dice, grandes son tus maravillas, Señor, grandes son tus obras, Señor, porque de dónde me has sacado, lo que has permitido y lo que no has permitido, cómo me has cuidado, Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias. Y podemos vivir de una manera donde sabemos que nuestros caminos que vamos caminando son verdaderos, porque la palabra lo dice, y porque vamos caminando de la manera que queremos agradar a Dios, y son verdaderos. Por eso le cierra y dice, el Rey de todos los santos, es nuestro Rey. También en Apocalipsis 19:6 dice, y oí como la voz de una gran multitud. Ya lo leímos, pero otra vez lo quise poner para recordar. Y cómo es que un estruendo de muchas aguas, imagínense en los ríos o las olas cuando caen, el agua, ese tipo de sonido. Y dice con gran voz de grandes truenos, y decía, aleluya, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. También Éxodo capítulo 15, versículo 18, dice, y Jehová reinará eternamente para siempre, eternamente para siempre. Esa fue la escena número 2. La escena número 3, vemos que las naciones comienzan, una vez más, hermanos, una rebelión final, y estas naciones son destruidas. Y uno dice, wow, después de tanto, después otra vez hay problemas con el ser humano. Después de todo lo que está ocurriendo en el milenio, ¿otra vez sucede esto? ¿Otra vez? Y sí, otra vez, fíjense lo que dice el versículo 18. Dice que se airaron, o sea, se enojaron, se pusieron llenos de ira las naciones. Aquí vamos a anotar 5 puntos. Ese es el primero, ¿no? Que se airaron las naciones, o sea, se enojaron, y ahorita vamos a ver por qué. Y dice, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, que es el número 3, o sea, la ira de Dios viene, número 2, el tiempo de juzgar a los muertos es número 3, y el gran galardón de tus siervos, los profetas, los santos y los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes. Aquí vemos otro punto que es el punto número 4, y el punto número 5, y de destruir a los que destruyen la tierra, o sea, a los malos, a los que están en contra de Dios, los que se han unido con Satanás otra vez, y los que vienen en contra de Dios, en contra de lo que es Dios, ¿no? Primero vamos a ver, las naciones se enojan y se rebelan en contra de Dios. Va a haber una rebelión, hermanos. Las naciones en contra de Jesucristo al fin del milenio. El diablo, esta va a ser su última batalla, va a ser liberado, y muchos lo van a seguir, y van a luchar y van a pelear en contra de Jesucristo y todos los seguidores. Fíjense lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 7. Me gustaría que todos lo lean conmigo, porque esto es bien importante, y uno puede decir, pero ¿por qué otra vez Satanás ahí mete sus patas en lo que va a venir? Y sí, eso es lo que va a ocurrir. Recuerden, ya estamos en el milenio. Apocalipsis 20, versículo del 7 al 10. 20 del 7 al 10. Dice, y cuando los 1000 años se cumplan, recuerden, ya es al terminar, cuando los 1000 años se cumplan, ¿qué dice ahí? Dice, Satanás será suelto de su prisión. O sea que en esos 1000 años va a estar como quien dice encadenado, y lo vamos a ver cómo es que sucede ya en los últimos capítulos. Pero dice que aquí Satanás será suelto de su prisión. Y uno de ustedes se preguntarán, ¿y por qué será suelto? ¿O por qué lo van a soltar?
sabiendo quién es Él, sabiendo todo el mal que hizo, sabiendo, hermanos, no sabemos, pero es lo que va a suceder. Versículo 8 dice, y saldrá el Satanás, dice que va a salir a engañar ¿a quién? A las naciones, hermanos, a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. Recuerden que cuando dice que las cuatro esquinas, los cuatro ángulos de la tierra, se está refiriendo a todo el mundo, o sea, a todo el mundo, no nada más a ciertas regiones. Para engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. Y luego aquí está mostrando a Gog y a Magog. Y ese es otro estudio que nos podemos meter, y es algo bien interesante. Bueno, ya se será en otro tiempo, ¿no? Pero dice a fin de reunirlos para la batalla. Ahorita en la mañana estamos hablando de ciertas situaciones con Rusia, con China, Jerusalén, Estados Unidos. Y es interesante, pero a la vez uno dice, wow, todo está ocurriendo, se está alineando para esos tiempos. Y después dice, bueno, al fin de reunir para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. O sea, va a ser multitudes y multitudes, millones y millones de soldados, de guerreros, de ejércitos. Versículo 9 de Apocalipsis 20. Dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios, y fíjense, y de Dios descendió fuego, ¿de dónde? Del cielo. ¿Y qué les pasó? Los consumió, o sea que los puso como chicharrones, o sea, los mató pues. Versículo 10, y el diablo que los engañaba, dice que fue lanzado, ¿a dónde? Al lado de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Aquí está interesante, porque aquí vemos la bestia, el falso profeta y el diablo, que son tres en uno, y se van intercambiando. Pues el diablo es tan copiador de Dios, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aquí podemos ver de alguna manera que es el mismo diablo, la bestia y el falso profeta. Entonces, una vez más, versículo 10, dice, el diablo que los engañaba, dice que fue lanzado, engañaba al ser humano, a las personas que se habían alineado con el diablo para ir en contra de Dios. Entonces, dice que el diablo los engañaba y fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y dice que serán atormentados, ¿qué dice ahí? Día y noche, ¿por cuánto tiempo? Por la eternidad, hermanos, los siglos de los siglos, para siempre, gloria a Dios. Ese es el final de Satanás, ese es el final, pero todavía, ¿han visto películas donde está el bueno y el malo peleando? Y yo dice, ya, ay, uno está ahí, ya ganamos, y de repente se ve que se levanta otra vez, y empieza, y ahí va, y uno dice, ¿hasta cuándo exactamente? Ya se supone que ya debería de aquí terminar todo. Pues así también va a ser allá. Entonces, aquí vemos el primer punto, ¿no? Que habrá una rebelión de todas las naciones en contra del Señor. Ahora, también, el otro punto que vemos es que cae la ira de Dios. Va a caer la ira de Dios sobre ellos. En Juan 3:36 dice, y el que cree, fíjense, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. O sea, ¿eres creyente de Jesucristo? ¿Te has entregado a Él? ¿Lo has aceptado como Señor y Salvador y te has arrepentido de tus pecados? ¿Has creído que Él resucitó y vino a morir por ti para que tú no murieras en esa vida eterna que destinado al infierno? Pues el que cree dice que el que cree en el Hijo, en todo lo que acabo de decir, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer al Hijo no verá la vida, sino ¿qué es lo que va a ver? Va a ver la ira de Dios, hermanos, que está sobre él. Quiere decir que no nomás es la ira de Dios que va a venir sobre él, no, ya está en él. Quiere decir que las personas que no aceptan a Jesucristo, que se desvían, la ira de Dios está sobre esas personas. Aunque Dios es todavía lleno de misericordia, todavía estamos en la época de la iglesia, porque todavía no nos hemos ido. Todavía el Señor ahí está a través del Espíritu Santo, hablándoles a través de la esposa, de los hijos, de los amigos, de personas que son creyentes, que son hijos de Dios, que están entregados,
y nos hablan a nosotros para que nosotros cambiemos. Pero si no cambiamos, hermanos, la ira de Dios va a continuar ahí. Y eso, la gente puede decir, bueno, eso es tu opinión. No, 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 hermanos, aquí dice eso. Porque dice que el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Quiere decir que el creyente. Pero el que rehúsa, o sea, ¿qué quiere decir rehusar? Que no cree, que se niega, que se hace así. O una palabra que me encantaba es que son duros de cerviz. O sea, cerviz viene siendo el cuello, que son así, estirados y voltean y dicen, yo, cristiano, primero, y ahí dice una serie de cosas. Y eso sucede, tal vez algunos de ustedes, algunos de nosotros decíamos eso. Pero saben que una vez más, el que cree en el Hijo, hablando de Jesucristo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, dice que no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ese es otro punto bien importante que tenemos que recordar. Otro punto es que los muertos van a ser juzgados. Van a ser juzgados. En Mateo capítulo 25, versículo 31 y 32 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus ángeles con él, entonces se sentará en su trono, que va a ser ese trono de gloria, y serán unidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. ¿Cómo? ¿Saben qué es un cabrito, verdad? A ver, ¿qué es un cabrito? Un chivo. No quería decir eso, pero es un chivo. Los chivos son bien raros, ¿verdad? Son raros, o sea, tienen su propia, mente, tienen su propio programa, son raros los chivos. Mi papá hacía birria y a veces los compraba vivos y pues ahí los tenía que matar y todo, pero son raros. Sin embargo, un corderito, un lamb, un borrego, esa es la palabra, el borrego, diferente, y ahí están, y uno puede decir, bueno, son mensos los borregos. Y los chivos las chivas son picudas, son listos y todo eso. Pues casi así es un buen ejemplo de los que siguen a Dios. Los muy se van a hacer muy pecados. Los que dicen, es que es tontito, que mira, que no, es aburrido, ok, porque está en otro canal, está en otra cosa, es oveja de Dios. Sigue a su pastor. ¿Quién es su pastor? Dios. Jesucristo es nuestro pastor. Y las chivas, o los chivos y todos esos, ¿a quién siguen? ¿A quién siguen? Hermanos, a Satanás. ¿Han visto una foto de Satanás cómo lo pintan? Es un chivo, con cuernos, un chivo, es un chivo. Hermanos que le van a chivas, perdón, tenía que entrar ahí, pero me estaba aguantando, pero pónganse a pensar en eso. Tampoco quiere decir que si le van a las chivas, le van al diablo, tampoco. Pero nomás acuérdense que las chivas o los chivos son simplemente diferentes. Si se compara a un borreguito y una chiva. Y son las ilustraciones, recuerden que son ilustraciones que se usan desde los tiempos de antes que hubiera tecnología. Los animalitos siempre han sido igual, no han cambiado. Y se puede, a través de las épocas, se puede ver la diferencia. Por eso también el campo, que hay que regar, que hay que sacar la hierba que nace para que dé fruto, hay que levantar las ramas de los viñedos para que se haga fruto. Esos son ejemplos que la Biblia nos enseña que son para siempre. Estamos en la tierra y todas las generaciones pueden ver eso, porque es algo que es real. Entonces, aquí vimos que serán destruidos. El punto, a ver, hermanos, me brinqué. ¿Qué punto vimos? ¿Ya vimos el punto 4? Vamos en el tercero, ok. Sí, en la segunda de Pedro, versículo 2, ya ven, no me quería meter a las chivas, ya ven lo que pasó, me emocioné. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, el Señor sabe librar la tentación a los piadosos. A los piadosos. ¿Cuáles son los piadosos? Las ovejitas, los corderitos, y reservar a los injustos para ser testigados
en el día del juicio. En el día del juicio. El punto número 4. Los buenos son recompensados. Serán recompensados los creyentes. Recuerden, no nomás los buenos, porque hay personas buenas. ¿Hay personas buenas que se van al infierno? Claro que sí. Porque uno puede decir, bueno, la persona es buena. Sí, es buena, pero el punto no es ser bueno, porque la Biblia dice que no hay ningún justo. Dice que no hay nadie que pueda agradar a Dios. Simplemente. ¿Por qué? Porque ha nacido del pecado. Ha nacido separado de Dios. Simplemente no hay comunión. No hay comunión. Un niño chiquito desde que nace bueno y nace y no lo tenemos que enseñar cosas. ¿Cuántos de ustedes, papás, le dicen a sus hijos, mijo, cuando vayamos a visitar a fulanito, a mi familia o a la tienda o lo que sea, si ves un juguete que te gusta, agárralo y di, it's mine, es mío. Y sigue diciendo eso, y ponte a llorar, haz berrinches, pero di que lo que te gusta es tuyo. ¿Cuántos de nosotros papás enseñamos eso a nuestros hijos? Yo creo que nadie. ¿Y qué es lo primero que los niños hacen? Agarran y dicen, it's mine, o se los ponen en la bolsa y uno llega a la casa y dice, ¿y este dónde salió? He gave it to me, y no. O sea, eso no se enseña, eso ya se trae, se nace. Entonces una persona que sea buena, por decirlo, con buenos morales, sí, eso se va a enseñar por la costumbre, por la familia, por la enseñanza, por todo eso. Pero sigue estando ahí eso que es malo. Y a veces la gente se ofende, la gente dice, no, es que el hombre es bueno, depende de dónde nace, de su ambiente, eso tiene algo que ver. Pueden ser personas decentes, personas buenas, no malas, no engañosas o acá, pero esas personas no van a ir al cielo, se van a quedar aquí. Y ese es un debate. Yo sé que muchos me van a criticar tal vez, pero yo nomás estoy diciendo lo que la palabra dice. Y la única manera que podemos llegar a tener vida eterna es poner nuestra fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y puedo ser el más malo, el más pecador, puedo haber matado a 20 personas, estar en la cárcel, pero si me arrepiento genuinamente, le pido perdón al Señor, yo me voy a salvar. Porque Dios murió precisamente por alguien así, para que pueda tener vida eterna a través del arrepentimiento, a través de su caminar con el Señor. Y de otra manera vemos una persona que siempre fue a la iglesia, tal vez, persona buena, decente, con buenos morales, pero esa persona nunca leyó la palabra, o tal vez la leyó, pero nunca hubo una conversión. Fue como el fariseo, y recuerden que estaba el colector de impuestos, y estaba el religioso, el que se sentía que era la gran cosa. Su oración era, Señor, gracias Señor, gracias Dios Todopoderoso, Creador de todo, porque me has hecho diferente, gracias. No estoy parafraseando, no, pero esa es la idea. Gracias que no me hiciste aquí como fulanito, o gracias que no soy como él, o gracias que no soy como, y empezamos a decir qué personas son tan malas o pecaminosas. Y el otro pobre que está aquí está diciendo, Señor, perdóname Señor, ni siquiera puede voltear porque tiene un remordimiento sabiendo que está mal, sabiendo que está viviendo y haciendo cosas que no debe estar haciendo, y hay un remordimiento y le está pidiendo perdón al Señor. La Biblia dice que el que salió, ¿cuál salió más bendecido? El que estaba rogando, el que estaba arrepentido de alguna manera y ni siquiera podía ver el Señor. Imagínense, ahí podemos ver la diferencia de las situaciones. Eso es lo que la palabra nos enseña. El punto es que vamos a ver que estos destructores son destruidos. El punto número 5. No hemos visto el 4, que van a ser recompensados los creyentes y los profetas que temen a Dios. En Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperean y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. O sea, que les falten falsos y simplemente los estén criticando de cosas que tal vez ni hicieron. Dice, más bien gozaos, dice, gócense y alégrense,
pues porque vuestro galardón, o sea, gócense y alégrense porque su galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, así mataron también, así sufrieron los profetas que fueron antes que ustedes. Y ya como punto número 5, vemos los destructores que son destruidos. Van a ser destruidos y porque esos venían y querían y estaban destruyendo la vida humana. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7 al 9. Dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni le obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a los cuales dice que sufrirán pena eterna de perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Aquí estamos viendo los destructores, los malvados, los que simplemente una vez más se alinearon con Satanás y querían venir en contra de pues, del Señor, ¿no? Esa es la imagen que estamos viendo. Después la escena número 4. Recuerden, ya vimos la escena número 3 y vimos 5 puntos en esa escena número 3. Y hoy es la escena 4. Dice que se abrirá el templo celestial. El templo celestial de Dios. Y es el pacto de Dios y sus promesas, hermanos, que se van a ver. Y se van a ver porque son verdaderas. Y ese es el punto de este estudio. Que nos demos cuenta que es verdadero lo que estamos estudiando. Ok, entonces, versículo 19. Básicamente aquí vamos a ver, o se va a experimentar, vamos a ver de alguna manera la majestad de Dios en ese templo celestial. Versículo 19. Dice, y el templo de Dios fue abierto. ¿En dónde fue abierto el templo de Dios? En el cielo, hermanos. Y el arca de su pacto se veían en el templo. Entonces imagínense, se ve el templo porque el cielo se abre de alguna manera. Entonces se está viendo el cielo porque se abrió y lo primero que se ve ahí es el arca de su pacto que se veía en el templo. Recuerden, es una imagen del templo que se está viendo. Y después de eso dice que hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto. Y después dice grande granizo. Yo nomás me trato de imaginar, imagínense relámpagos y voces y truenos. Y después de truenos un gran terremoto y luego granizo. Ahora, esta, hermanos, es una imagen de la eternidad. Dios vivirá y morirá con los vivirá con los suyos, con los creyentes en su templo. Y aquí es donde vamos a conocer que sus promesas son verdaderas. Todo lo que la palabra nos estuvo diciendo, todas las promesas. No sé si ustedes han visto un libro de promesas, de las promesas de Dios, y ¿saben qué? Traten de conseguirlo. Yo tenía uno y lo regalé no sé dónde, y le estaba platicando a Yolanda y me lo regaló para Navidad. Y es un libro de todas las promesas. Hermanos, cómprense ese librito y pueden ver las promesas desde el principio hasta el fin, y uno nada más puede descansar en esas promesas, que son promesas para nosotros, son las promesas. Y todas esas promesas nos vamos a dar cuenta que en realidad son verdaderas, porque vamos a ver la majestad de Dios y ni siquiera vamos a dudar de todo lo que estuvimos escuchando, todas esas grandes promesas. En Éxodo, recuerden, una vez más, el triunfo final, hermanos, comienza en el versículo 19 y el 20. Entonces, la entrada del milenio es, por decirlo de esa manera. Después, en Apocalipsis 20, vemos la nueva tierra y los nuevos cielos. Eso es lo que estamos viendo ahorita. Y ya para terminar, voy a leer 2 versículos y con eso vamos a cerrar. Éxodo 25, versículo 20 dice, y a los querubines, dice que extendían por encima las alas. Imagínense los querubines, está el templo, está el arca, y recuerden cómo están los querubines. Dice que los querubines extendían por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Recuerden que ahí es donde caía la sangre cuando venían a sacrificar, y es el propiciatorio, es lo que cubre el pecado. Entonces dice que sus rostros
sus rostros el uno del otro, o sea, así enfrentados. ¿Quién ha visto fotos del arca? Cuando están los ángeles están ahí, los querubines. Es algo increíble, es como un cuadro que está así y algo hay, pues hay el propiciatorio, pero después vemos que los ángeles están así como postrados, pero están así y luego sus alas están sobre ellos y se ven así de una manera increíble. Y eso es lo que van a estar viendo, lo que vamos a estar viendo. Y dice que sus rostros frente al otro, mirando al propiciatorio, y los rostros de los querubines. Entonces, hermanos, la tierra se vio exactamente como va a ser en el cielo. Y esto podemos ver un poquito de lo que en Hebreos pudimos leer cuando lo estudiamos. Versículo 23 dice, y fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas aquí. O sea, aquí estaba el tabernáculo, aquí estaba el templo, aquí era donde venía el sacerdote y limpiaba, hacía todo ese proceso para poder venir y hacer los sacrificios y para purificar todo. Pero allá ya todo está exactamente real como lo vimos y lo estudiamos en Hebreos. Una vez más, dice, fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas, dice, con mejores sacrificios que estos. Obviamente, recuerden que Jesucristo fue el gran sumo sacerdote, que Él no tuvo que venir y limpiarse y para hacer lo que los sacerdotes tenían que hacer en aquel tiempo. Y se metían en lo que estudiamos en Hebreos. Y bueno, hermanos, con eso vamos a terminar. Y pasa el grupo de alabanza y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos, y vamos a estar a esa expectativa que el Señor puede venir en cualquier momento y llevar a su pueblo. Y porque todo lo que está ocurriendo, todo lo que va a ocurrir, nos está encaminando a eso. Y esto es lo más bonito que vamos a poder ver, porque ya lo que va a venir, otra vez hasta que lleguemos al capítulo 20 de Apocalipsis, pero ya desde la próxima semana vamos a estar viendo cómo se manifiesta. Recuerden, ya vamos a estar viendo las copas. Las copas es exactamente la trompeta, y ahí no hay más bien ya vemos toda la gran ira del Señor que viene sobre todo pecado y toda gente que no glorificó su nombre. Entonces vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Señor Padre, te damos gracias porque, Señor, eres bueno con nosotros, Señor, y nos muestras exactamente lo que va a ocurrir. Y hay un propósito, y tal vez ahorita ni lo entendemos, tal vez lo vemos como algo de fantasía, algo que lo podemos tal vez ver en una película, y es lo único que tenemos aquí, Señor, de películas, ya sea cristianas, ya sea películas que simplemente uno ve. Y Padre, nada más te pedimos que nos des discernimiento, Señor, nos des discernimiento de espíritu, Señor, sabiendo de que lo que estamos estudiando, lo que estamos leyendo, Señor, es exactamente tu palabra, Señor. Y Padre, te pedimos que en vez de entrar en miedo, Señor, entremos en ese gozo y en esa esperanza de tus promesas, Señor, porque tú vienes y tú has prometido que vienes por tu iglesia. Y Señor, te damos gracias, estamos esperando, Señor, que vengas y que nos lleves para que todo comience, que es la gran tribulación, Señor. Te pedimos por nuestros seres queridos que aún no te conocen, Señor. Te pedimos por tal vez amigos, familiares, Señor, que nos uses grandemente para poder compartir el amor de Cristo, Señor. Y que se den cuenta del arrepentimiento que es tan importante, Señor, y aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y no religión, no sistemas, Señor, religiosos. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Si se quieren poner de pie, hermanos, y vamos a terminar con este canto de Romanos 11:36.